La direccionalidad de la experiencia. Dos son los procesos básicos que explican el surgimiento de la experiencia y su conciencia. Por un lado, la lógica inclusiva, la cual, como ya dije, es una continuación del proceso más importante en la evolución del universo físico, es decir, la formación de nuevas unidades gestálticas como resultado de la organización coherente de elementos dispersos en todos emergentes. Por el otro, el desarrollo de campos energéticos neuronales capaces de interactuar con la organización energética del espacio. Ambos procesos incorporan a un sino una direccionalidad, de la cual surge el contenido específico y focalizado de la experiencia. La direccionalidad del proceso inclusivo es obvia. Su tendencia intrínseca es el logro de un manejo cada vez más unificado y abstracto de la información. Nuevas unificaciones inclusivas implican nuevas concepciones globales a nivel consciente y nuevas estructuras ordenadas a nivel físico-químico. La direccionalidad asociada con la fenomenología del campo neuronal explica la especificidad de la experiencia perceptual. Cualquier lugar en el que ocurra la interacción de un campo neuronal con la organización energética del espacio es susceptible de ser transformado en experiencia. La creación de experiencia depende de la focalización energética de la interacción. Desde el punto de vista teórico, esto implica que en el surgimiento de la experiencia no existen factores de distancia o tiempo, tal y como los conocemos a nivel conceptual. Esto último es fácil de comprender si se toma en cuenta que el lugar de la expansión es todo el espacio y que, por tanto, la focalización energética puede hacer surgir la experiencia en una u otra de sus porciones sin que medie o se requiera un viaje intermedio para lograrlo. Ya mencioné que esto es lo que puede explicar el fenómeno de proyección astral o de la extraordinaria falta de temporalidad de los procesos telepáticos. Nuestra experiencia perceptual diaria es la mejor muestra del proceso de focalización antes mencionado. Solo para el que todavía no comprenda el carácter creativo de la experiencia perceptual, lo anterior quedará oscuro. Acerca de la direccionalidad asociada con el fenómeno telepático y con la proyección astral, es interesante el hecho de que ambos fenómenos requieren, para empezar a ocurrir, que el sujeto visualice la imagen del receptor, en el caso del mensaje telepático, o el lugar del espacio que desea visitar, en el caso de la proyección astral. Ambos procesos de visualización son necesarios para que los fenómenos antes mencionados ocurran. Es posible interpretar la visualización como un definitivo inicio de la direccionalidad energética requerida para completar los procesos. La direccionalidad parece ser el requisito para que una experiencia adquiera el carácter de consciente. Sin ella, la experiencia existe simultáneamente en todo el espacio, pero su acceso está vedado por falta de focalización. Patrones globales. Las creaciones de nuevos niveles de abstracción es el fenómeno más poderoso y auténticamente humano. En el momento en que un contenido disperso se vislumbra desde una perspectiva global y se encuadra dentro de un contexto de entendimiento o inclusivo, se alcanza un nuevo nivel de funcionamiento consciente. En el plano humano, lo anterior corresponde a la capacidad de reconocer el nivel vivencial y las etapas asociadas con el mismo. En un plano más global, permite la realización de la existencia de una inteligencia o matriz que definitivamente sobrepasa el escrutinio consciente. Es en la creación de nuevos niveles de inclusión en donde se vislumbra el correlato fisiológico de los cambios de conciencia. Esto sucede simplemente porque la creación de una inclusión más poderosa siempre involucra la extracción de aquello que con mayor certeza es un nivel de desarrollo. Pero existe también una lógica que podría catalogarse como lateral a la inclusiva. Quiero decir, una capacidad de ver toda la cadena de cambios de conciencia desde un plano lateral a su ocurrencia. Capacidad
que podría denominarse supraconsciente y que permite vislumbrar un patrón global de cambios conscientes y no solo un estado particular de conciencia. Este nivel lateral es el máximo grado de autoconocimiento, es decir, aquel que da lugar a una visión global en conjunto. Es interesante meditar acerca de lo que significa la existencia de un patrón global. En términos muy generales equivale a la consideración de interacción entre un campo neuronal y la organización energética del espacio, interacción hipercompleja de una individualidad con la matriz fundamental del universo. Puesto que de esta interacción surge la experiencia, el caso de visión lateral de la cadena de desarrollo equivale a una experiencia de interacción, con una matriz libre de particularismos. A un nivel más inespecífico, la experiencia visionaria es la de contacto con una totalidad a la que la conciencia normal solo tiene acceso en limitadas ocasiones. El acceso a dicha totalidad depende y está dado por la creación de un patrón inclusivo que represente en su codificación lógica la esencia del nivel de totalidad que lo nutre. La creación de un método práctico, accesible a toda conciencia, y dirigido a incrementar la posibilidad de creación de nuevos niveles de inclusión, es no solo necesario, sino impostergable. Debería crearse una especie de terapia inclusiva y en ella incluir técnicas, ejercicios de incremento en inclusividad. A nivel perceptual, una técnica productiva es la que consiste en detectar formas inteligibles a partir de elementos dispersos, nubes, superficies de paredes, montañas y rocas, pueden servir de estructuras, a partir de las cuales se ejercite la creación gestáltica de patrones con significado. La existencia de patrones globales tiene una derivación extraordinariamente potente. Se puede denominar método de analogías. Puesto que antes de la intervención consciente todo es un patrón energético hipercomplejo, se puede postular que sea posible alterar tal patrón utilizando una técnica de reproducción simbólica de ciertas de sus características. Así, siendo el pensamiento un patrón energético en interacción con la estructura del espacio, cualquier cambio bien focalizado del producto de la actividad cerebral necesariamente influye en otros niveles de realidad. Los chamanes utilizan esta técnica continuamente, recrean mediante su pensamiento una situación y le dan direccionalidad. Pronto se observan efectos notables en el mundo físico y en otras conciencias. Desde luego, el método de analogías, para funcionar, requiere un manejo de fundamentales y de secuencias de fundamentales. Sin un conocimiento claro acerca de las bases de un proceso, la utilización de la analogía no tiene ningún éxito. En este contexto, se podría esperar que ciertos contenidos oníricos sean capaces de desencadenar cambios en la vigilia que no solo se encuentren localizados en la conciencia que los crea, sino que afecten el medio circundante y a otras conciencias. En realidad, esto no tiene nada de misterioso si recordamos que tanto un sueño, una conciencia y un objeto material son disposiciones energéticas con distinto grado de organización compleja. Por tanto, existe una dimensión en la cual la interacción ocurre y es directa. La expansión del presente, junto con sus procesos determinantes, a saber, la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia e inclusión, son el medio para tener éxito en la consecución del acceso a patrones globales. Bastaría la operación consciente en un presente expandido para demostrar de manera lógica que lo anterior es correcto. En un nivel de funcionamiento de presente expandido, existe un incremento notable en la capacidad de unificar eventos que previamente se encontraban dispersos. La percepción en estas circunstancias se expande en el sentido inclusivo más claro. Lo que previamente a la expansión pudiera pertenecer a un pasado o a un futuro, durante ella se vislumbra como un todo presente. Esto no difiere en nada de la postulación de acceso permeable a patrones globales, dado por una expansión del presente. Pero además, como ya vimos antes, la misma operación de expansión involucra un incremento en la capacidad de abstracción de comunes, es decir, de fundamentales. Así, el acceso a patrones globales, la expansión del presente, la creación de nuevos órdenes de inclusión y la bondad del método de analogías
se refuerzan mutuamente como interactuantes. El método de analogías implica siempre la reproducción microcósmica de un patrón macrocósmico o viceversa. Dependerá de la exactitud y finura de la reproducción el que un nivel afecte a otro. Esto es particularmente cierto para el pensamiento y sus efectos sobre el mundo físico. El continuo espacio-materia y la sintergia. En el capítulo 4 hice mención de la relación del continuo espacio-materia con la sintergia de la organización cuántica del espacio. En este capítulo extenderé el análisis cuántico del espacio y también el concepto de sintergia. Este término es una inclusión de 4 diferentes aspectos de la organización cuántica del espacio. Por un lado, se refiere a la redundancia del contenido informacional de diferentes cuanta. Por otro, incorpora un análisis dimensional de los mismos e incluye el concepto de cantidad de información contenida en cada quantum y, finalmente, abarca una consideración temporal. Como veremos más adelante, al mencionar la existencia de un aumento sintérgico en una determinada porción del espacio, me referiré a un aumento de redundancia, a un decremento dimensional y a un incremento en la cantidad de información y tiempo en cada quantum. En forma similar, un decremento sintérgico implicará un decremento de redundancia, un incremento dimensional y una disminución en la cantidad de tiempo y de información contenida en cada quantum. Empecemos el análisis considerando lo que ocurre con la información contenida en cada quantum de espacio. Supongamos que alguien ve una estrella desde una posición muy lejana a la misma y que después se aproxima a su superficie. A medida que se acerque a la estrella, las dimensiones de los mínimos cuanta de espacio capaces de contener toda la información acerca de la masa estelar en cuestión se agrandarán. Esto concuerda con la consideración acerca de la organización convergente del espacio. Así pues, desde la lejanía hasta la cercanía de la estrella hay un continuo de cuanta que incrementan sus dimensiones. Esto se aplica a cualquier objeto material. En la cercanía, las dimensiones del quantum mínimo capaz de contener toda la información acerca del objeto será mayor que en la lejanía. Ahora recapitulemos acerca de otro fenómeno. Si un observador viaja en un automóvil a gran velocidad, verá con claridad los objetos lejanos. En cambio, los objetos cercanos, la carretera o la orilla del camino, aparecerán borrosos. Como ya mencioné en otros capítulos, esto quiere decir que existe una redundancia incrementada del contenido informacional de cuanta de objetos lejanos y una disminución de redundancia para objetos cercanos al observador. De esta forma, la redundancia informacional aumenta mientras mayor sea la convergencia del espacio. Una montaña que se encuentra lejos del viajero está contenida en forma redundante en el espacio que transecta el observador. Por ello, y a pesar de transectar diferentes cuantas de espacio, la visión de la montaña permanece estable. La orilla del camino, en cambio, no es tan redundante. Por esta razón el viajero transecta cuanta menos sintérgicos y por ello la visión es borrosa. Recuérdese el análisis acerca del mínimo tiempo de presentación de un quantum necesario para decodificarse en percepto. Desde luego que la redundancia cuántica y las dimensiones cuánticas están entrelazadas. Ahora veamos otro fenómeno muy cerca de un objeto material. El espacio contiene mucha más información acerca del mismo, menor información acerca de otras cosas. En cambio, en el espacio interestelar, un quantum de espacio contiene mayor información acerca de una mayor totalidad. Podremos postular que la cantidad informacional para un quantum de espacio en la región del espacio es mayor que la cantidad informacional de los cuanta localizados en la región materia del continuo espacio-materia. La misma consideración se aplica al tiempo concentrado en cada quantum. De esta forma, tenemos 4 diferentes, aunque entrelazados fenómenos a saber: A. La redundancia cuántica, B. Las dimensiones cuánticas, C. El contenido informacional cuántico y D. El contenido cuántico temporal.
Puesto que siempre que existe una mayor redundancia cuántica, también existe un decremento en las dimensiones y un aumento en el contenido informacional y en el tiempo de cada quantum, podemos unir los 4 fenómenos en un término inclusivo, la sintergia. Una porción del contenido espacio-materia es más sintérgico mientras mayor redundancia, menores dimensiones y mayor contenido informacional y temporal contengan cada uno de sus cuanta. En estos términos, la diferencia entre el espacio transparente y la materia es que esta última es menos sintérgica que el espacio y viceversa. De la misma forma, el decremento sintérgico se acompaña de un incremento en el flujo temporal y en la fuerza gravitacional. Por otro lado, un espacio de alta sintergia contiene mayor número de tiempos concentrados que un espacio de baja sintergia. En otras palabras, mientras mayor contenido informacional contenga un quantum mínimo de espacio, mayores tiempos se concentrarán en su codificación. En un espacio altamente sintérgico habrá mayor número de tiempos que en un espacio de baja sintergia. La sintergia y el espacio-tiempo. En el pensamiento de Ouspensky y en las consideraciones contemporáneas de la física, se acepta que un cambio dimensional ocurre cuando el tiempo se transforma en espacio. Así, para nosotros, seres tridimensionales y con una duración del presente relativamente pequeña, el mundo se presenta en un continuo estado de sucesión temporal. Si alguien lanza una piedra al aire, un observador percibe cambios sucesivos de la posición de la misma, que constituyendo un movimiento, se vislumbra como poseyendo una dimensión temporal. Si el espacio se transforma, el movimiento de la piedra desaparecería para dar lugar a un trazo continuo y estático. Esto sucedería con una expansión en la duración del presente. Fenomenológicamente, la nueva duración del presente se experimentaría como la actual sin tiempo. El presente no se siente como tiempo, a pesar de que dura. En la condición de presente expandido ocurriría un cambio dimensional, en el cual lo que previamente se sentía como tiempo se transformaría en espacio. La transformación del tiempo en espacio, desde el punto de vista de la expansión del presente, se vislumbra con relativa facilidad. Pero, ¿es posible analizar esa misma transformación desde un punto de vista que solo acuda a la organización del espacio, es decir, a la lógica sintérgica? Antes de penetrar en este fascinante problema, discutamos algunos fenómenos. La holografía es extraordinariamente fascinante por el hecho de que representa un modelo sintérgico del espacio. En un plano holográfico se puede considerar la existencia de cuanta de espacio, cada uno de ellos conteniendo grandes cantidades de información en forma hiperredundante. Esto se demuestra por el hecho de que al ser iluminada una pequeña porción del holograma, se verá en ella la información total. Así, si un holograma es de una cara, cada diminuta porción del mismo contiene toda la cara. Lo extraordinario es que cuando no es iluminada una porción diminuta, sino todo el holograma, también aparezca una cara unificada y no millones de ellas. He determinado este fenómeno como determinado por la lógica inclusiva cerebral. A nivel de un código de alta convergencia se unifica un percepto, a pesar de que la codificación del mismo a niveles preinclusivos sea hiperredundante. Por supuesto que la misma operación de unificación la realizamos cuando percibimos espacio. Cada quantum mínimo del espacio es redundante, sobre todo en una porción altamente sintérgica del espacio, y sin embargo no determina una imagen duplicada. La misma lógica inclusiva cerebral que une en un solo percepto la visión holográfica, une en un percepto unificado la decodificación de la organización del espacio. Estoy discutiendo esta operación de unificación porque nos ayudará más adelante a resolver la pregunta de la transformación sintérgica del espacio, del tiempo al espacio. Puesto que una expansión del presente involucra una función en un muy elevado nivel inclusivo, la unificación perceptual es producto de una activación jerárquica de alta convergencia.
La transformación del tiempo en espacio se realiza entonces cuando se logra unificar en un patrón global información dispersa. En una porción altamente sintérgica del espacio coexisten, en cada quantum mínimo del mismo, una gran cantidad de tiempos. Esto ya lo discutimos cuando hablamos acerca del contenido informacional cuántico. Simplemente como recordatorio, un quantum de espacio que concentra información acerca de estrellas localizadas a muy diferentes distancias del mismo contiene mayor número de tiempos que un quantum aislado. La transformación sintérgica del tiempo en espacio debe ser una función de la unificación gestáltica de una gran cantidad de cuanta mínimos de espacio altamente sintérgicos. En otras palabras, multitud de tiempos contenidos en cada quantum al unificarse darían como resultado una transformación del tiempo a espacio. En una porción altamente sintérgica del espacio, como un todo, mostraría un tiempo global nulificado y, por tanto, una completa transformación del tiempo en espacio. Podríamos retornar aquí a las consideraciones acerca de la similitud entre el espacio y el cerebro, particularmente. ¿Las 4 condiciones sintérgicas del espacio también se dan en el cerebro? Es clara la concentración de información en patrones de alta inclusión. También es clara la inclusión de mayor número de tiempos de procesamiento en un patrón altamente inclusivo. De la misma manera sucede con la dimensionalidad, la cual es claramente menor en un patrón de alta jerarquía que en una activación dispersa del tejido cerebral. En donde también es clara la relación es en la consideración de redundancia. En un espacio de alta sintergia hay mayor redundancia que en uno de baja sintergia. Si el espacio cerebral asociado a niveles de alta jerarquía es visto como un espacio de alta sintergia, debería esperarse ahí una mayor redundancia de información que en cualquier otra porción. De hecho, una de las características de la función cerebral es precisamente la redundancia informacional. Independientemente de lo anterior, en un patrón de alta inclusión se concentra todo un procesamiento previo, dando lugar a un presente que se experimenta como un no tiempo. Es como si en el espacio el tiempo se transformara en una dimensión espacial en la unificación cuántica, y en el cerebro el tiempo se transformara en experiencia y en la activación de la lógica inclusiva. La experiencia del presente es pura experiencia sin tiempo y la unificación sintérgica es puro espacio sin tiempo. De nuevo, es casi inevitable la conclusión acerca de la identidad entre experiencia y espacio. Por tanto, la clave de la transformación sintérgica del tiempo en espacio es la unificación de cantidades grandes de cuanta mínimos en un todo global en el que el tiempo se homogeneizará hasta desaparecer. Obviamente, tal unificación la realiza el cerebro durante el procesamiento de la información que lo estimula. La unificación en ausencia del cerebro solo se concibe si la porción altamente sintérgica del espacio se vislumbrara como contenida en un sistema cerrado.